Estamos esta mañana aquí en Panorama 593 con el analista tributario Freddy Ceballos. Vamos a hablar sobre esta medida ya anunciada por el gobierno y es la focalización de subsidios de los combustibles. Primero, muy buenos días, señor Ceballos, por acompañarnos hoy aquí en Pública FM. No, buenos días a usted, Diana. Siempre un gusto poder saludarla a usted y a toda su distinguida audiencia. Para explicar a la ciudadanía, primero, ¿por qué tomar esta medida? Que se ha venido hablando mucho en los últimos gobiernos, siempre ha estado presente este tema de la focalización de los subsidios, pero acciones contundentes al menos no han existido sobre el tema. Pero no ha existido, Diana, porque a diferencia del gobierno del gobierno actual, no ha existido esa decisión política, esa soportada en una decisión económica. Seguimos pensando y seguimos escuchando por parte de algunos criterios trasnochados, antitécnicos, poco económicos, hablando que estos subsidios y estas focalizaciones son la panacea. Considero que ya debemos de hacer un análisis mucho más técnico, detallado. Y ojo que no hablo antes de un punto de vista político, sino netamente económico y sobre la base de la información presentada ni siquiera solo por este gobierno, sino por las realidades que han pasado. Analicemos el presupuesto de subsidios para el año 2024, es aproximadamente 3.093 millones exactamente, de los cuales, para concentrarnos en lo que el presidente está hablando de eliminar el subsidio de los combustibles de menor octanaje, para las dos gasolinas que le hago mención, el subsidio para estas dos corresponde a cerca de 631 millones de dólares. 631 millones de dólares que, viéndole desde todo punto de vista, el gobierno lo que ha analizado es saber si efectivamente esta focalización, este subsidio, está llegando directamente a quien se hace merecedor de poder soportarse con este tipo de subsidios. Claro, porque ¿qué es lo que pasa actualmente? También expliquemos a qué sectores han llegado pues estos subsidios y que el gobierno ahora dice, ok, es momento de ver si realmente estos sectores tienen que ser beneficiados con este subsidio. Lo que sucede es que tampoco, como le comentaba hace un momento, ya no es algo nuevo. Fíjese que menos del 10% de este subsidio, es decir, cerca de 50 millones de dólares, efectivamente están llegando a quien necesita y debe ser subsidiado. Y todo el concepto en sí del subsidio de combustibles carece de lógica. Por ejemplo, pensemos, usted y yo, más allá del detalle, sabemos por naturaleza que Quito, Guayaquil y Cuenca deben ser las localidades que tienen mayores ciudadanos y mayores autos. Pero fíjese que desde el punto de vista de análisis detallado, las provincias o los lugares donde existe mayor soporte o donde el gobierno da mayor subsidio es al Oro, Zamora Chinchipe e Isla Galápagos. Fíjese que en el Oro existe el doble de vehículos que Pichincha. En Islas Galápagos el 42% más que en Guayas y vehículos en Galápagos. Consumo de subsidio. Sí, que en teoría, como usted bien lo reflexiona, debería estar orientado. ¿Por qué subsidia? Porque tiene vehículo, porque pone ahí el combustible. Pero nuevamente no se entiende, porque claro, que usted pone su expresión, obviamente llama la atención. ¿Cómo puede ser que en el Oro haya el doble de subsidio que en Pichincha? O sea, hay el doble de autos. No tiene sentido. En Galápagos es el 42% más que en Guayas. En Galápagos, en ese espacio físico, hay el 42% más que vehículos que en Guayaquil, o 26% más de Pichincha, no. Entonces, nuevamente, menos del 10% de estos 631 millones de dólares realmente llegan a donde deben ser subsidiados. ¿La diferencia a dónde va? La diferencia se va a la minería ilegal, se va, a muchos temas no lícitos, para no llamarlos ilícitos, a donde estamos yendo, tanto su contribución impositiva como la mía, que el gobierno las toma y las orienta a subsidios. El gobierno ha hecho algo valiente desde mi punto de vista y nuevamente técnico, en el cual dice, a ver, quitamos el subsidio total. Y levanten la mano, para hacer algo virtual o simulativo, levanten la mano cuáles áreas de las que le hemos quitado este subsidio la merecen. Y vengan, siéntense, regístrense, e incluso si existe alguna área adicional que se sienta afectada o merecedora de este subsidio, charlemos. Y eso es lo que yo entiendo que está pasando ahora. Entonces usted viene, o nos acercamos usted y yo hacia el gobierno, decimos, señor gobierno, nosotros necesitamos, requerimos, y es obligación del gobierno darnos este subsidio,
por las siguientes razones. ¿Y cuáles son las razones sustanciales? Deben ser orientadas hacia que a usted y a mí nos debe subsidiar porque nosotros apoyamos o somos parte de un sector productivo que el momento de recibir este subsidio estamos devolviendo bajo otros conceptos, ya sea trabajo, ya sea impuestos u otras capacidades, este subsidio que nos están dando a nosotros. Ahora bien, ¿cómo funcionaría este sistema? Porque aquí ya nos enfrentamos a términos un poco más técnicos que las bandas, que cómo explicar a la ciudadanía, pues, cómo se implementaría esta medida, a pesar de que hay detalles que aún no los ha expuesto el gobierno, porque en efecto hay todavía una fase de conversación, de análisis que está en marcha. A ver, aquí hay dos puntos que debemos separar, Diana. La una es esta forma de ir equiparando sobre el concepto internacional de las bandas, que ya lo experimentamos en el año 2020 y que sustancialmente, de lo que yo entiendo, se propone hacer lo mismo. Y lo otro es el tema de los subsidios propiamente. Entonces, para hablar de lo último, el tema de los subsidios, hoy, Diana, existen tantos métodos tecnológicos para poder realmente llegar a un tema de consumo en detalle y sobre eso multiplicar por un valor de subsidio que yo sinceramente no le veo que vaya a llegar el gobierno a complicarse. Tomará un tiempo, sí, y el tiempo estará basado en que usted y yo nos registremos, nos catastremos y luego de eso seamos aprobados y luego de eso, sobre la base del consumo cierto que usted y yo tengamos, se multiplique por ese subsidio y se nos deposite en la cuenta de cada uno de nosotros, de usted y del mío, en caso de ser favorecidos con esto. Ahora hablemos cuál es del tema de las bandas. Las bandas, nosotros como Ecuador y como mundo, mejor dicho, tenemos dos precios referenciales mundiales del precio del crudo. Uno para nosotros es el precio del Oriente y el otro es el precio del WTI. Sobre esto lo que se determina, considerando cuáles son los precios internos de producción y de comercialización del Ecuador, se determina con una base inicial que el gobierno ya la ha definido tanto para la gasolina extra como la Ecopaís, y sobre esta tasa referencial de WTI y del precio del gas, del petróleo de Oriente, se determina bandas hasta máximos superiores al 10% y menores al 5%. Muy confuso, pero muy fácil a la vez. Precio internacional es $3, el precio local es 2.10. Sobre la banda del 10%, increciendo, vamos a llegar a un determinado momento en estos dos combustibles a llegar a ese precio internacional de $3 por galón, en caso de que este sea el ejemplo referencial. Lo que no hace el gobierno, y me parece tiene sentido, y también se ha planteado en gobiernos anteriores, es que si el precio internacional es 3, de hoy para mañana irse directamente a ese 3. Como usted ve, el incremento ha estado entre 25 y 30 centavos, si no estoy equivocado. Entonces lo que va haciendo es va subiendo de manera proporcional hasta llegar a ese precio internacional. Y si mañana baja el precio internacional del barril de petróleo, igual de lo que entiendo, la banda mínima de deducción va a ser hasta el 5% sobre el precio que actualmente mantiene. ¿Qué es lo que está procurando el gobierno? Es recuperar y sincerar hacia quienes sí podemos pagar este gobierno, este costo de internacional del combustible, que lleguemos a sincerar ese valor y nosotros lleguemos a hacerlo. Y nuevamente focalizar o subsidiar o dar un bono adicional a quienes se hacen merecedores a este concepto, que siempre va a estar mucho más focalizado a quien realmente lo merece. Es por eso que no debemos, y conversamos tras cámaras, tras micrófonos hace un momento, no debemos dar pie a que la calle se caliente nuevamente por estas tendencias antojadizas y antitécnicas que hablan de que el subsidio es la gran panacea y la solución para salir de la pobreza, para soportar. Y no quiero entrar en el tema del tractorcito, porque el tractorcito sigue en el concepto del diésel, que sí sigue siendo algo para charlarlo más adelante. Claro. Considero que los ecuatorianos debemos estar más que atentos a calentar la calle, lo que debemos estar atentos es a preguntarle al gobierno: señor gobierno, ahora usted que dedujo esa focalización o dedujo ese subsidio, oriéntelo hacia lo que el gobierno por naturaleza tiene la obligación de hacer, y es subsidiar educación,
salud y seguridad, ahora que tanto la necesitamos, seguridad física interna del país. Entonces debe orientar esos recursos hasta, entre otras cosas, a poder subsidiar eso. Ahora bien, lo que ocurre también es que viene este temor de la especulación que puedan tener los precios y que se encarezca más el costo de la vida. O sea, hay esa preocupación, pero ¿cómo explicar a la ciudadanía y además cuáles son los mecanismos de control que sí tiene que implementar el gobierno nacional para frenar también esta especulación que en Ecuador se especula en cualquier momento? O sea, son varios los contextos por los cuales sí se presenta especulación en los mercados. El índice de precios al consumidor a raíz de la subida principalmente del impuesto al valor agregado se vio afectado. ¿Qué quiere decir eso? Que para los hogares ecuatorianos que viven de un salario básico, mínimo o fijo, de un mes al otro subió en el 3%, debió haber subido, escuchemos esto, debió haber subido en el 3%, pero no es así, subió en el 6%, en el 7% y en cierto tipo de productos hasta en un porcentaje mayor. Claro, pero ¿por qué se entiende eso si apenas subió en el 3% el impuesto de valor agregado? Es que el impuesto de valor agregado que entró en vigencia a partir del primer día de mayo, en meses anteriores, inclusive en el momento mismo en el que el gobierno ya dijo que iba a incrementar el IVA, la tienda de la esquina, el lugar de comidas, toda la economía en general, ya comenzó, incluso insisto, antes de que esté publicada en registro oficial, ya comenzó a rondar la especulación más del 3%. Claro, entonces usted me pregunta a mí cómo deberíamos controlar. Primero debemos controlar siendo ecuatorianos, sabiendo que vivimos en un territorio similar, que lo que yo subo ahora, mañana me va a regresar a mí bajo ese boomerang, inclusive con un monto adicional. Y obviamente el gobierno, al ser un ente con cada una de sus entes de control, ya sea gobiernos autónomos descentralizados u otro tipo de controles como son las intendencias, deberían implementar, pero siempre debería primar el juicio propio del ecuatoriano, ¿no? Porque yo insisto, el yo subirle a usted, inclusive anticipadamente, o subirle sobre un precio que no es el que realmente me está afectando, lo que estamos logrando es encarecer la economía en general, y aparte de eso lo que estamos logrando es que nuestra capacidad de consumo también se vea afectada. Entonces, ojalá en realidad podamos llegar a reinaugurar ese concepto que va de la mano de lo que el gobierno está haciendo, porque el gobierno también se está afectando. Claro, porque es una medida económica, pero que sí tiene un costo político. A eso justo me refería, el gobierno también se está afectando para estas mentes un tanto falta de análisis, que algún momento comentaba algún periodista, que simplemente están viendo el punto oscuro y no están viendo en realidad cuál es el trasfondo de todo hacer esto. Pensemos nuevamente en lo mismo, el subsidio siempre ha sido un concepto de validez para cierto tipo de tendencias políticas que quieren equivocar la racionalidad de la calle, generar movimientos, y ahora es un buen momento porque estamos en una etapa preelectoral que muchos saldrán embanderándose de defender al pueblo ecuatoriano bajo el luchar por no quitar este subsidio. Analicemos con lógica, los 631 millones de dólares que están recibiéndose de subsidios no compensan o no van directamente a ese sector de los ecuatorianos que realmente se ven beneficiados por eso. No es ni el 10%, Diana. Entonces, si el gobierno logra dar ese 10%, pensamos que sea así, 61 millones, pero canalizados, teledirigidos, orientados hacia usted, hacia mí, que somos solamente un ejemplo, que somos lo que necesitamos, ese subsidio estará haciendo bien. Y la diferencia, ese 90%, orientándolo también de una forma directa, teledirigida hacia esos sectores en donde el gobierno no tiene la opción, tiene la obligación de subsidiar, como son lo que le comentaba, salud, educación y seguridad física que tanto se interesa ahora. El gobierno habrá triunfado y nosotros como ecuatorianos realmente estaremos recibiendo lo que el gobierno debe administrar, porque también, como comentaba en algún momento, no es que el gobierno nos está subsidiando nada, lo que el gobierno hace es, como un padre de familia, toma esos ingresos, como administrador que es, toma esos ingresos que son suyos, que son míos, vía impuestos, y los redistribuye. Entonces debemos apostarle a que distribuya de una forma realmente lógica y equitativa. Solamente para terminar, veía en la mañana algo que también hemos venido charlando y en algún momento lo charlábamos con usted, que ya existe un interés fuerte de modificar el COTAD.
Entonces, fíjese que también va de la mano de lo que el gobierno propone. No solo es generar más impuestos, no solo es orientar realmente a dónde deben ir estos subsidios, es también analizar cuál es la calidad cierta del gasto. Olvidémonos, y decía este asambleísta, me alegra mucho escucharlo, y la propuesta es analizar cuál es el detalle de los gobiernos autónomos descentralizados. Y decía algo, creo que se van a acabar los conciertos de reggaetón en los gobiernos autónomos. El gobierno autónomo ya no va a, el líder del gobierno autónomo no va a trabajar en su propia figura, va a comenzar a trabajar infraestructura básica, que es lo que merecen todos los ecuatorianos. ¿Cómo voy a preferir un concierto de reggaetón de $3 millones a que trabajen en el tema de salud, en el tema de alcantarillado, en el tema de agua potable, en el tema de... Por Dios, entonces se ve que hay sesudez, sin querer decir que sea un gobierno perfecto, que hay sesudez en la orientación que están tomando. Ahora bien, ya decíamos este costo político pues que podría tener esta medida. Sin embargo, hay subsidios, que no se van a topar. Uno de estos es el diésel y también el gas de uso doméstico, que también siempre ha rondado esto de la necesidad de focalizar lo del gas. ¿Es suficiente para ir saneando las finanzas esta medida de la focalización de los subsidios sobre estos dos combustibles en específico, la gasolina extra y el ecopaís, o qué más falta? Porque efectivamente lo que necesita el país es sanear sus finanzas en lo micro y en lo macroeconómico. Técnicamente no es suficiente, pero desde el punto de vista de administración del gobierno me parece lo más prudente. Estamos focalizando, quitando subsidios de la gasolina de menor octanaje, que son 631 millones. Pero fíjese que en el diésel tenemos 1.506 millones. Entonces la pregunta aquí será, ¿realmente estos 1.506 millones, igual que reflexionamos con el tema de la gasolina, estos 1.506 millones se están yendo al lugar que realmente merece ser subsidiado? O también es que por ahí tenemos, voy a dar un ejemplo muy pequeño, o que por ahí tenemos autos de alta gama que también están viéndose beneficiados con este subsidio cuando deberían realizar un pago cierto por costo de diésel. Que usted y yo tengamos piscina en la casa yo me alegro mucho por usted, me alegro mucho por mí que pase eso, pero estará bien que el pueblo ecuatoriano, a través del subsidio que da el gobierno nacional, esté permitiendo que calentemos nuestras piscinas con un gas subsidiado. Estará bien que cierto tipo de restaurantes también que no requieren o no merecen ese subsidio estén utilizando bombonas de gas. No es que hay regulación, bueno, pero será en la práctica que eso está sucediendo. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista técnico, sí considero que falta todavía por seguir trabajando. Pero bueno, hay que comenzar con algo, ¿no? Hay que comenzar levantándose, hay que comenzar pensando en lo que vamos a hacer todo el día, y me parece que esta decisión que ha tomado el gobierno de fuerza, de decisión, porque en realidad es una decisión política, más allá del costo que vaya a tener, que si lo sabe manejar bien, esperemos que el costo sea menor, es una buena decisión. Esperemos a ver qué pasa más adelante, y sí, considero que el gobierno debería hacer también nuevamente, utilizando todos los medios tecnológicos, poder llegar a subsidiar y dar esa compensación a quien realmente la merece y la requiere. Y yo insisto algo, porque estoy un poco acostumbrado, que mi tema no es político, es meramente técnico. A veces escucho unos comentarios medios desafortunados. Yo estoy convencido de que el gobierno debe dar subsidios, pero debe dar subsidios a quien realmente los necesita, focalizándoles, e insisto, a quien debe dar seguridad, salud y educación. Ahí debe estar orientado el subsidio. Sí, el gobierno tiene la necesidad de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa en otros países? ¿Cómo se maneja este tema de los subsidios a los combustibles específicamente en países, tal vez los vecinos con los que nos podemos comparar más fácilmente, como Colombia, como Perú? Es que fíjese que justamente esos excesos de consumo que estábamos charlando, principalmente en las fronteras, se debe a que nuestro costo, a que nuestro precio de venta al público de los combustibles es muchísimo más bajo que en las fronteras. Contrabando históricamente, claro, ¿no? Entonces alguien que está al otro lado se cruza, lleva nuestros combustibles, y hablando de negocios, que tampoco es lícito esto, pero no queriendo entrar en temas mucho más ilícitos o de otro tipo de conceptualizaciones de uso, pero solamente el traerlo de aquí y llevarlo por las fronteras hacia los países vecinos ya está generando. Entonces nuevamente sigue siendo un tema antitécnico y no consecuente,
el que nosotros podamos tener, además que no existe un control y aunque lo haya, siempre va a ser mucho más caro inclusive ese control que tener un precio cierto. Y nuevamente insisto en poder focalizar este subsidio o esta compensación a los sectores que realmente son merecedores. Fíjense solamente un par de datos adicionales. Tenemos durante el año 115 millones de galones, 115 millones de galones que han sido subsidiados. Esto significa cerca de 200 millones de dólares, lo cual equivalen a 1/3 de subsidio del año 2023. Temas adicionales que también deberían llamarnos la atención y que son importantes. Estos subsidios equivalen a lo mismo que el gobierno nacional invierte en el bono de desarrollo humano. Es el doble de lo que los gobiernos invierten en la desnutrición infantil. Es el doble de lo que los gobiernos invierten en apoyar al sistema a la tercera edad. O sea, nuevamente, existen lugares y orientaciones a donde se pueden ir ese dinero que van a ser socialmente mucho más compensables para nuestro país. Trabajar en la desnutrición infantil, orientando estos recursos, nos va a permitir tener un mañana y un pasado mañana mucho más sólida para nuestro país. Y también trabajar en ciudadanos que dejaron todo regado, su tiempo, su capacidad y que ahora son tercera edad, también se hace mucho más merecedor que poder subsidiar, para decirlo muy livianamente, un auto de alta gama con diésel o una piscina o lo que yo le comentaba. Entonces, el gobierno, desde mi punto de vista técnico, está tomando buenas decisiones y está comenzando a caminar con su decisión política en orientar este dinero a lo que el pueblo le llamó, hacia dónde debe orientarlo. Claro, aquí lo importante es la redistribución y cómo se realiza esta redistribución y que sea en los puntos más importantes, porque cuando hablamos de educación no nos referimos solamente al acceso de los niños, de los jóvenes a las aulas, sino de la generación de entornos seguros en las mismas instituciones educativas, donde está confirmado de que también se ha infiltrado pues bandas criminales, de microtráfico, etcétera, en estas instituciones. Y antes hablábamos de nutrición infantil. Seguimos hablando de lo mismo. No basta con que un niño, un joven, vaya a una unidad educativa que tenga anticipadamente todas las cualidades y todos los requerimientos. Antes se hablaba mucho de que cómo uno puede desarrollar esa capacidad cognitiva si ni siquiera ha desayunado. Ahora sumamos un factor adicional. Aparte de que no ha desayunado, ¿cómo puede desarrollarse en un lugar que está rodeado de bandas y que tienen o que quieren tener injerencia para dañar a ese muchacho? O sea, fíjese que cada vez siguen aumentándose muchos bemoles adicionales que impiden que esto llegue realmente a concretarse. Pero hay que trabajar de cosa en cosa. Entonces, nuevamente, ese subsidio a esa educación, a esa salud y a esa seguridad no puede pasar por desapercibido. Y principalmente, insisto, debemos de orientar, debemos requerir como pueblo, como ecuatorianos, que realmente ese subsidio vaya a quien lo requiere, vaya a quien realmente pueda devolver de una forma lógica y en un determinado momento ese beneficio obtenido. No podemos abrir la ventana y botar, en este caso puntual, 631 millones de dólares por la ventana, aunque esa ventana sea la de Carondelet o aunque esa ventana sea de la frontera. Está haciendo bien el gobierno. Ecuatorianos, apoyemos, no necesariamente no apoyemos porque simplemente se elimina el subsidio, sino apoyemos porque se oriente hacia dónde debe estar y requiramos y preguntemos a dónde se está orientando esa diferencia que antes era parte del subsidio por default, que antes se iba porque estaba más barata la gasolina y nadie la controlaba. Muchísimas gracias al señor Freddy Ceballos, analista tributario, por acompañarnos esta mañana para hablar sobre la focalización de subsidios de los combustibles. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Diana, y a su público. Muchas gracias, siempre atento. Saludos. Es momento ahora de continuar con Jessica Guayanay, quien está lista ya con las noticias internacionales. Buenos días, Jessica.